Ya en este último bloque, bueno, iba a tocar un tema de los Estados Unidos, pero quiero no terminar sin hablar un poco sobre el desempeño del sistema financiero a marzo, comparando marzo 2015, 2016, 2017. Fíjense acá el tema de la solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene el sistema de poder enfrentar choques adversos de cualquier tipo. Fíjense que la solvencia está vinculada con lo que es el requerimiento que le hace la ley a los bancos de que debe tener un nivel de solvencia por lo menos del 10%. Pues fíjense acá, tenemos que en el año 2015 era 17%, en el año 2016 17.5% y en el año 2017 17.7%. Es decir, que se ha mantenido 7 puntos porcentuales por encima, 7 puntos porcentuales por encima de lo requerido por la ley. Es decir, que el sistema financiero de la República Dominicana es solvente. Primer punto. Vamos a ver la calidad de la cartera que lo mide este índice de morosidad. Fíjense que el índice de morosidad es de 1.9. Ha subido con relación al año 2016 y el año 2015. Ha subido ligeramente en 2 décimas. Fíjense que ha pasado de 1.7 a 1.9%, pero está todavía por debajo, está todavía muy por debajo de otros momentos, otras situaciones que estuvo entre 5 y 6% el índice de morosidad. Es decir, que el índice de morosidad con ese 2% se puede señalar que es relativamente bajo acá en la República Dominicana y en consecuencia se puede argumentar que ese índice de morosidad indica que la calidad de la cartera es alta. Este es el retorno sobre el equity, es decir, sobre el patrimonio. El retorno sobre el patrimonio es 15.2%, se ha reducido un poco al mes de marzo en los últimos años, pero sigue siendo muy alto. 15.2% es un retorno muy adecuado que tiene la banca sobre su nivel de patrimonio y sobre el total de sus activos tiene un nivel de retorno alrededor del 1.7%, 1.8% sería más o menos el retorno sobre los activos. Es decir, que se ve claramente algo que dice el Fondo Monetario Internacional, que la situación de la banca es tal que se puede decir que es una banca solvente, líquida, rentable, eficiente, que puede mejorar muchísimo, que está en proceso de mejorar, así es, que tiene un esquema de supervisión, la superintendencia de bancos basada en lo que son los esquemas de supervisión basada en riesgos financieros, cada vez mejor. Que eso ayuda a mejorar la capacidad de gestión de la banca, así es, y que eso logra traducirse en mejores servicios para el público y eleva, por lo tanto, el aporte que tiene la banca en el proceso de intermediación financiera, se ve y ustedes lo pueden notar en lo que es el crecimiento del valor agregado de la banca. Fíjense acá, si volvemos a de las primeras tablas que vimos, intermediación financiera, 8.5% de crecimiento del valor agregado, uno de los crecimientos más importantes, mírenlo ahí, 8.5% intermediación financiera. Es decir, que se puede concluir que el trabajo que se está haciendo desde la superintendencia de bancos, creando el entorno adecuado para que la banca, uno, maneje bien sus riesgos financieros y dos, sea cada vez más eficiente y que permita esto crear más valor agregado, pues entonces esto favorece lo que sería el aporte de la banca a el crecimiento de la economía. Y dicho esto, entonces, quiero tocarles un poco el tema de, ya en los últimos minutos, el tema de la política comercial de Trump. Trump decidió en esta semana ya nominar y presentar al Congreso y ya el Congreso logró ratificar a quien va a ser el representante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Es sumamente poderoso ese funcionario. Ese es el representante del USTR. USTR por sus siglas en inglés. Es la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Y seleccionó a Robert Lighthizer. Es quien va a ser este funcionario con una votación de 82 a 14. Es decir, en el Senado, 82 a 14 significa que buena parte de los demócratas, porque están casi iguales los dos,
gran parte de los demócratas votó a favor de este funcionario. ¿Por qué? Porque este es un funcionario que ha tenido un discurso de que hay que tratar de evitar que se llenen los Estados Unidos de importaciones que perjudiquen a la industria de los Estados Unidos. Y como muchos demócratas también están en estados que son impactados negativamente por las importaciones, pues este funcionario, Robert Lighthizer, pues está siendo bien visto tanto por republicanos como por demócratas. Ahora, ¿qué va a hacer Lighthizer? Bueno, que es una persona conocida. Él fue el director adjunto de esa oficina, digamos, durante la época de Ronald Reagan, cuando era mucho más joven. Tiene 69 años ahora. Y además, hay que señalar que en ese momento él fue muy crítico de las importaciones japonesas. En ese entonces se pensaba que Japón iba a comerse a los Estados Unidos. Lo mismo que se dice de China ahora. Se decía a sí mismo de Japón en los años 80. Y después ya ustedes saben quién prevaleció. La economía norteamericana es una economía sumamente poderosa, muy competitiva y genera obviamente mucha innovación, mucha tecnología. Entonces, en ese momento, este funcionario, Lighthizer, pues tuvo esa posición. Ahora, ¿qué él va a hacer? Su primera tarea va a ser la renegociación del NAFTA. O sea que ya el nombramiento del representante de la Oficina de Comercio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ese es el encargado de renegociar el NAFTA. Va a sentarse con México, va a sentarse con Canadá y va a definir qué tipo de acuerdo de libre comercio quieren. República Dominicana ahora mismo no está en el radar. ¿Por qué? Porque el acuerdo de libre comercio que tiene República Dominicana con los Estados Unidos, que es el que se conoce como el DERE-CAFTA, que lo tiene República Dominicana con los Estados Unidos, pero también lo tiene Centroamérica con los Estados Unidos, es beneficioso para los Estados Unidos. Y lo que ha dicho el presidente Trump es que él va a renegociar aquellos acuerdos de libre comercio donde los Estados Unidos no se estén beneficiando. Entonces, él piensa que el de NAFTA, que le ha dado más beneficio a México, porque tiene un saldo positivo México con relación a Estados Unidos, y antes del acuerdo era negativo, pues entonces ese hay que renegociarlo. Así que esa va a ser la primera tarea de Robert Lighthizer. Y la segunda tarea, a mí me parece que es enfrentar comercialmente a China. Se va a sentar con China y va a tratar de hacer acuerdos que favorezcan más a los Estados Unidos, que le permitan abrir el mercado chino, que le permitan entrar a explotar ese mercado inmenso, 1.4 billones de personas, y obviamente que es algo muy atractivo para los norteamericanos. Así que a mí no me sorprendería que la Oficina de Representante de Comercio se siente con los chinos a llegar a acuerdos para que se le facilite la entrada de los productos norteamericanos a esa economía, más que prohibir la entrada de mercancía china hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que esa producción china ha ayudado también a que los Estados Unidos por año tengan un nivel de precios con variaciones bajas. Y eso obviamente, desde el punto de vista del consumidor, es positivo. Desde el punto de vista del competidor norteamericano, no es positivo. Pero desde el punto de vista del consumidor norteamericano, eso es positivo. Entonces eso se va a balancear. A mí no me cabe la menor duda de que eso se va a balancear, pero lo que sí va a querer a cambio de permitirle quedarse en ese mercado es de que, bueno, entonces China, vamos a ver, ¿qué tú me vas a dar a mí de acceso a tu mercado para yo venir con tecnologías mucho más avanzadas a vender en tu mercado? Mientras tú me vas a vender chuchería y productos de no tan alta tecnología, yo te voy a vender productos con mayor tecnología. Eso es lo que, y por lo tanto mayor valor agregado, eso es lo que va a tratar de hacer Donald Trump. República Dominicana, me parece que tienen que estar tranquila. República Dominicana con el nombramiento de este funcionario no creo que la afecte, por el hecho de que el DERE-CAFTA es favorable para los Estados Unidos. No creo que sea algo que impacte, que lleve a modificarlo el impacto que está teniendo el DERE-CAFTA sobre la economía norteamericana.
Hay que recordar que República Dominicana lo que es un eslabón competitivo del proceso productivo de los Estados Unidos. Por ejemplo, usted tiene el sector textil de los Estados Unidos y tiene un eslabón competitivo acá en República Dominicana que hace que esa cadena productiva norteamericana sea más rentable, sea más competitiva y pueda enfrentar de forma exitosa la producción china. Entonces, si es así, entonces le conviene quedarse en las mismas condiciones con República Dominicana. Eso es diferente a lo que sucede en México, que hay completas cadenas productivas residentes en México. Entonces, esto es lo que habría que pensar que le gustaría renegociar al presidente Trump. Así que ahí está lo que sería este funcionario del USTR, que en algún momento fue muy conocido esa oficina acá en la República Dominicana, principalmente cuando en los años 90, inicio de la primera década del siglo XXI, se discutió mucho en el país el tema de la ley de propiedad industrial, que incluye todo el concepto de patentes. La oficina del USTR que estuvo en ese entonces el doctor Selig como su jefe, pues tuvo una presencia importante acá en la República Dominicana, porque esa es la oficina que define toda la política comercial de los Estados Unidos. Ese es un funcionario directamente dependiente de la oficina del presidente de los Estados Unidos, es decir, que despacha directamente con el presidente. Y para modificar esto, o iniciar el proceso de negociación, lo único que tiene que hacer es notificarlo 90 días antes al Congreso de los Estados Unidos, y con eso entonces se inicia el proceso de negociación del NAFTA, por ejemplo. Es decir, que si hay la necesidad o el interés de parte de los Estados Unidos de negociar el acuerdo de libre comercio con México o con Canadá, pues simplemente lo notifican y en ese periodo pues se inicia el proceso de conversaciones con estos países. Y me parece que eso es lo que hará Lighthizer, el nuevo jefe de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Y esto obviamente que va a impactar negativamente a México, lo va a impactar sin lugar a dudas, aun cuando lo que hemos visto en las últimas semanas es una apreciación del peso mexicano, porque se había sobredepreciado, sin lugar a dudas, se había sobredepreciado el peso mexicano, y lo que se ha visto es una apreciación. Incluso en el informe del Banco Central, en esos primeros meses del año, se ve cómo se ha apreciado el peso mexicano. Aquí tenemos del 31 de diciembre del año 2016 al 31 de marzo del año 2017 una apreciación del peso mexicano del 10%. Pero esto está vinculado con el hecho de que se había depreciado excesivamente. Ahora, si viene un acuerdo, una renegociación del acuerdo de libre comercio, del NAFTA, a mí no me cabe la menor duda de que eso puede ponerle presión nuevamente al mercado cambiario mexicano. No me sorprendería. Luego habría que ver qué va a hacer el presidente Trump con otros acuerdos que se firmaron en administraciones anteriores. Ellos lo que van a verificar es si está generando un superávit o no el acuerdo para los Estados Unidos. Lo que sí es importante es lo siguiente, que los Estados Unidos entiendan que no pueden tener superávit con todo el mundo. O sea, los Estados Unidos es una economía extraordinariamente grande y tiene que saber que tiene que demandar también los productos de los países con que comercia, y no puede ser que con todos tenga un superávit. Que tenga mayor acceso a los mercados, eso sí es algo que puede lograrse, pero no simplemente pensar que lo va a avasallar y que va a imponer su poder comercial. Yo creo que se puede mejorar el nivel de bienestar de todo el mundo con un comercio más justo, pero que siga siendo un comercio libre. Bueno, se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnóbol. Pase un excelente resto del fin de semana.